magia de tu nuevo sello disquero. El contrato es por un año, $1 millón, tú pones las condiciones. Una sola cosa, la banda 6 no nos interesa, solo nos interesas tú. ¿No se puede hacer música con una sola cuerda? Para nosotros, el dinero no tiene valor en sí mismo. Tiene el valor que nuestros clientes le dan, el valor de sus principios, sus ilusiones, su vida. Por eso en el BHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco BHD, donde tú cuentas. Se acerca la hora de ver el futuro. Gracias por confiar en nuestra entidad. Seguir avanzando, no retroceder. Garantizar tu voluntad es nuestro deber. Vamos llegando, vamos logrando. Tus sueños te ayudamos a alcanzar. Juntos sembremos una esperanza. Enhorabuena, todos vamos a ganar. Trabajando para las elecciones. Bienvenidos todos a su programa Impacto Económico Global. Una vez más estamos aquí con ustedes con otro tema de economía de actualidad. Hoy prometemos un programa sumamente especial por dos razones. Primera, por el tema que vamos a tratar, la situación del sector eléctrico. Un tema de sumamente importancia para el crecimiento y desarrollo económico de la República Dominicana. Y la segunda razón es que estamos acompañados por un profesional que es todo un experto en el área. Estamos hablando del profesor, ingeniero José Luis Moreno San Juan, investigador del Instituto de Energía de la UAS y consultor en el área de energía. Así que no se mueven sus asientos porque vamos a arrancar con el tema inmediatamente. Profesor Moreno San Juan, vamos a hacer la primera pregunta sobre el tema del sector eléctrico. Y vamos a empezar desde el principio. Digamos el principio cuando se empezaron estas transformaciones en el 1998, bajo la dirección de la presidencia del doctor Leonel Fernández. ¿Por qué, si la modalidad de la mayoría de los países en ese momento era la privatización, por qué aquí se hizo otro estilo, es decir, la capitalización? ¿Qué ventaja tiene la capitalización por encima de la privatización? O si hay otras consideraciones que nosotros no conocemos por las que se pudo haber hecho. Sí, fíjate, en realidad la capitalización fue casi una acción obligada por las circunstancias que existentes en ese momento de fuerzas relativas en el Congreso, o sea, políticas, o sea, básicamente una razón política. Para poder hacer una privatización se tenía que someter al Congreso lo que se estaba planteando hacer, o sea, al momento de hacerse.
mientras que la capitalización no obligaba a que se tuviese que ir al Congreso para hacer esa transformación. Es decir, se había ya aprobado y promulgado una ley que era la ley de reforma de la empresa pública, entonces se englobó dentro de ese paquete esa modalidad, ¿no? O sea, dentro de lo que eran las opciones. Muchos países, como bien usted dice, lo que habían optado era por privatizar, y si uno analiza un poco lo que existía antes de este proceso, era una privatización parcial del área de la generación térmica. O sea, ya cerca del 43% de lo que era la generación de electricidad era privada, o sea, de los llamados los IPP o productores privados independientes. De manera efectiva ellos cubrían alrededor del 43% de la generación del país en ese momento. Bueno, porque conocemos el caso de Chile. El caso de Chile es muy interesante porque pertenece a América Latina, donde prácticamente se siguió el mismo modelo que se hizo en Inglaterra, como en los 80, con Margaret Thatcher. Y el modelo chileno, que es la privatización, se hace y funciona relativamente bien por dos factores. Primero, el ente regulador, que se despolitizó por una experiencia que hubo en Gran Bretaña, de que también al principio el ente regulador fue politizado y hubo problemas, y luego eso se corrigió. Y Chile, además, pertenece a América del Sur, que tiene vecinos ahí, que a veces cuando le falta un poco de electricidad, pues también se abastece. Es decir, nosotros no tenemos esa situación que tiene Chile. Quizá más niveles de intencionalidad en Chile que lo que hay en nuestro país. Pero fíjate que incluso hay otro aspecto importante, diferente totalmente. Uno es el que tú has mencionado, o sea, que es un país que está con vecinos que pueden transferirse energía en un sentido o en otro, en caso de déficit. Y el otro es que no había una crisis. Nosotros teníamos una crisis de electricidad ya bastante arraigada en la década de los 90, o sea que comenzó a surgir a partir de los 80 y con el no cumplimiento de los llamados planes de expansión de la antigua CDE, porque aunque los planes se formulaban en papel, no se ejecutaban después en la práctica y se quedaba rezagada siempre lo que era la área de la generación. O sea que nosotros estábamos inmersos en una crisis, hicimos una reforma totalitaria. Tal vez si se hubiese hecho una reforma por etapas, los efectos hubiesen sido más controlados sobre el producto final de lo que se quería, porque estábamos en una crisis. Esa situación no ocurría en Chile. Y también nuestro sistema es un sistema aislado, no está interconectado a ningún otro sistema. Por lo tanto, algunas de las premisas de lo que era el mercado eléctrico que se estaba tratando de implementar en la República Dominicana, como que no había condiciones materiales para que se pudiera implementar en ese momento, y se quiso implementar o copiar, vamos a decir, todo un modelo que tal vez no se adaptaba bien a la realidad dominicana, o sea, en ese momento de lo que era el sector. A mí me ha llamado mucho la atención, profesor Moreno San Juan, el hecho de que el proceso se inicia en el 98 con el presidente Leonel Fernández, viene el presidente Hipólito Mejía, estatiza una de las distribuidoras, luego viene el periodo siguiente del presidente Leonel Fernández, estatiza otra distribuidora. Parecería como que realmente no hay una definición, un plan, no solamente en uno de los partidos, sino en los dos partidos mayoritarios que son los que han estado dirigiendo el Estado. O sea, no hay una visión, primero no hay un plan de desarrollo integral a 20 o 30 años del sector, por la importancia que reviste para el crecimiento y desarrollo económico del país. O sea, no puede haber desarrollo económico sin que el sector eléctrico se desarrolle o sea un sistema estable de suministro de energía para el país.
que esa planificación vaya en consonancia con el mismo crecimiento económico, para saber cuántos kilovatios hay que aumentar por año, es decir, para saber que una planificación, bueno, usted es el experto en eso, digamos, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjese, cuando se produce lo que fue la capitalización de la antigua CD y pasó entonces a ser la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, realmente se vendió la idea de que no era requerida planificación, que no se requería una planificación estratégica del sector, que las mismas fuerzas del mercado iban a definir qué cosa era lo que había que hacer. Y a lo más que se llegó en un momento, no en el momento mismo, sino tal vez unos 2 o 3 años después de efectuado este proceso, a esbozar un plan indicativo de expansión del sistema eléctrico con bastantes deficiencias desde el punto de vista de lo que podría ser ejecuciones del plan, porque como era un esbozo, era un plan indicativo, simplemente lo que se definía eran las necesidades o los requerimientos de generación, pero no se establecían las condicionantes para comenzar a hacer los proyectos y cuándo debían estar listos, ni ninguna seguimiento sobre lo que eran las ejecuciones de nuevos proyectos. De ahí que cada uno de los actores del sistema lo que hizo fue instalar las centrales que ellos entendían que debían instalarse y muchas veces de acuerdo a el nivel de inversión que podían hacer, fueran o no convenientes para lo que era el futuro energético del país, y por eso se instalaron muchos motores de combustión interna, o sea, que son plantas que se instalan rápido, pero que después generalmente tienen unos costos de producción mucho más altos que centrales ya de otro tipo, por ejemplo, como ciclos combinados, que usen gas natural, o plantas a carbón, que son siempre plantas de unos costos de producción bastante más bajos y son plantas mucho más estables, pero que requieren una planificación mucho mayor que usted instalar motores de combustión interna, que aparecen generalmente en el mercado. Lo otro hay que ordenar su construcción y generalmente demoran 4 a 5 años, en el mejor de los casos 3 años, para estar disponible para operar, siempre que usted cuente con todos los aseguramientos desde el punto de vista de financiamientos, ¿verdad?, para la ejecución de esa central. Entonces se improvisó mucho en el inicio. También se tenía una estructura de precios basada en contratos, contratos que estaban muy mal estructurados en lo que eran sus fórmulas de indexación sobre todo, y que demostraron al menos de un año de comenzar a aplicarse los mismos, que eran imposibles, eran insostenibles, y eso creó una crisis casi inmediata después de la reforma, que en cierta forma dio al traste con los resultados que se esperaban del proceso de reforma. O sea que la misma, vamos a decir, forma improvisada en que se ejecutó el proceso y la falta de visión en cuanto a lo que era la planificación estratégica, hacia lo que eran las cosas que debían hacerse, pues evidentemente que frustró, vamos a decir, lo que se esperaba de ese proceso en sus inicios. O sea que usted, como experto en el área de energía, considera que realmente se necesita la definición de un modelo y que el país se aboque a un plan de desarrollo integral con una visión basada en ese modelo. Claro, eso es imprescindible. Fíjese que lo que deberíamos tener es un plan de nación, y en función de ese plan de nación entonces ejecutar la planificación de todos los diferentes sectores que van a ayudar a que eso se ejecute. Y en el caso del sector energético, siempre la planificación debe de hacerse para mediano y largo plazo. El corto plazo simplemente es el día a día, pero nosotros nos hemos enfocado mucho más en las cosas de corto plazo que en hacer planes para mediano y largo plazo. Un plan energético, o sea, para que tenga éxito, tiene que estar enfocado en 20 años y tener una serie de hitos controlables que usted pueda ir viendo si se cumplen
viendo qué cambios tecnológicos hay en el medio para poder ir adaptando ese plan para que sea efectivo. Si también te hace un buen plan y después cuando va a la fase de ejecución resulta que no le da seguimiento a lo que se tiene planificado, pues también el plan es totalmente inútil. O sea, que no solamente es tener una planificación, sino también tener un seguimiento de lo que es la ejecución del plan. Eso es lo importante. Bueno, cuando hablábamos de que los dos presidentes habían estatizado las distribuidoras, ¿por qué lo hicieron? ¿Las distribuidoras no habían demostrado ser más eficientes bajo el sector privado que bajo la dirección del Estado? Fíjese, por eso a veces en la parte que por lo menos que a nosotros nos corresponde, insistimos mucho en el problema que había en los contratos de compra-venta de energía. La estructura de los contratos en la fase inicial lo que le daba era grandes utilidades a las empresas generadoras y le ocasionaba pérdidas a las empresas distribuidoras. También había una falta de coherencia entre lo que eran los modelos de compra-venta en los precios mayoristas, o sea, en esos contratos, y los reflejos de esos precios en lo que era tarifa. Y entonces eso creaba realmente un grupo de empresas que eran rentables, que eran las del área de generación, y un grupo de empresas que no eran rentables, que eran las del área de la distribución. Por ejemplo, o sea, en el caso de Unión Fenosa vino e instaló dos centrales, una en Palamar y otra en La Vega, de generación, y se quedó con la distribución de la zona norte, de lo que era de norte y de lo que es la zona sur, que es de sur. Pero realmente el hecho de que incursionaran en el área de la generación es porque realmente no había mucha interés o utilidad en lo que era el área de la distribución. De hecho, con esa estructura que había de contratos de compra o venta de energía era insostenible. En su momento hicimos bastante porque se entendiera esa situación. Escribimos mucho, o sea, artículos, hasta un libro sobre ese tema, o sea, de lo que eran los costos de producción y como una forma de que se entendiera que había una distorsión en lo que eran los precios de venta de los generadores a los distribuidores y que por ahí había un problema que se iba a tragar todo el proceso de reforma y de hecho por eso cuando en el año 2002 se trata entonces de hacer un ajuste tarifario sin tocar lo que era la parte medular que eran los precios de contrato de venta de los generadores a los distribuidores, le advertimos a los que estaban en esa comisión de que eso iba a ser el inicio del fin de las empresas distribuidoras en manos privadas. Meses después, pues evidentemente las primeras que colapsaron fueron de norte y de sur, y evidentemente que como el servicio de electricidad hay que darlo, entonces hubo, yo diría, la imperiosa necesidad de tomar el control de las empresas de norte y de sur, que también había que hacerlo con EDESTE. EDESTE demoró más por un asunto, yo diría que también de influencias políticas con relación a esa empresa, y que realmente la situación por eso fue, vamos a decir, se alargó la situación de manejo de esa empresa de manera deficitaria, acumuló un déficit enorme, hasta que finalmente tuvo que ser retomada. O sea, lo que falló en realidad para nosotros fue la estructura de precios contractuales en el mercado mayorista creado después del proceso de capitalización. Y una imposibilidad, de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley, de que se cumplieran el régimen de competencia, porque no se habían creado las condiciones previas para que esto pudiera funcionar. Y entonces, si se hubiese pasado toda tarifa, las incongruencias de los contratos de compraventa de energía
entre los generadores y las distribuidoras, la energía eléctrica en República Dominicana hubiese llegado a precios promedio de más de 30 centavos de dólar por kilovatio hora. Profesor Moreno San Juan, si usted pudiera describir ¿cuál es el modelo ideal que usted considera que funcionaría en la República Dominicana? Bueno, fíjese, eso no hay una como una varita mágica para poder saber qué es lo mejor, pero sí uno puede intuir algunas cosas. Por ejemplo, en el área de distribución, lo que usted tiene son empresas que tienen un monopolio natural. Entonces, como no hay competencia de que usted pueda coger empresa A o empresa B, entonces ahí lo que funcionaría mejor es una empresa pública que pudiera el sector privado participar en el área de lo que es la comercialización, por ejemplo, en el cobro de la energía. O sea, y por eso tal vez en la fase inicial lo que se tenía era la idea de tener una empresa distribuidora y una comercializadora independiente. La distribuidora lo que era la que se iba a encargar de las líneas y la operación, y la comercializadora iba a comprar paquetes de energía, se los pagaba a la distribuidora, que retiraba de la empresa de generación, y ella se encargaba entonces de cobrar la energía que distribuía. Pero entonces podía usted tener mucha más agilidad en lo que es la parte del cobro. Pero el área de distribución parecería que debe de ser pública. O sea, en el área de la generación es diferente, porque como la generación no es un solo bloque, sino que puede hacerse por centrales, usted puede ahí sí tener una mezcla entre privado y público, y darle participación al sector privado en todo lo que es la expansión. Y bueno, el sector público actuaría si el sector privado se queda rezagado en lo que es la expansión. Dentro de ese plan maestro, usted tiene hitos, por ejemplo, tenemos que instalar una central de 300 megavatios en tal sitio, o una central de 600 megavatios en tal otro sitio, y si eso no se ejecuta vía el sector privado, entonces ahí podría estar la participación del sector público, pero siempre que haya interés del sector privado en participar en la expansión de la generación, pues eso lo podía hacer sin ningún problema el sector privado. ¿Y el sector transmisión en el Estado? El sector transmisión, eso también es algo que por sus condiciones es preferible que sea del Estado. Y fíjese que el sector transmisión es, a diferencia de la distribución, lo que se formula es un valor de peaje que se establece tan sencillo como lo siguiente. O sea, yo tengo los costos de lo que es la operación y mantenimiento y la expansión del sistema, y yo fijo una anualidad. Y yo digo, bueno, yo requiero para el sector de transmisión, digamos, por poner un número, $100 millones al año. Perfecto, entonces eso se divide en lo que es la parte de el costo unitario de esa energía, del valor de la energía que se transmite, y lo que yo no logro recaudar por esa vía, pues entonces al final me dan un pago para completar la anualidad. O sea que la empresa de transmisión no tiene de ninguna manera de ser deficitaria, porque se establece siempre una anualidad y va a recuperar su anualidad. Y ese pago está en porcentaje de acuerdo a la Exacto, cantidad de entonces, producción. Exacto, en cantidad de energía, y después lo que hay es un pago que recoge la diferencia que no se pudo recoger con la cantidad de energía transmitida y distribuida por otros. ¿Qué pasa muchas veces, por lo que ha estado pasando con el caso de la empresa de transmisión, es que ese pago, que es la diferencia de lo que se recoge en base a la energía, pues no se está pagando, recuperando, o sea, 100% por problemas de lo que diríamos de la regulación del sistema. Pero está asignado en los contratos. Está estipulado en lo que es el organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, o sea, cuál es el valor de esa anualidad. Entonces hay un derecho de conexión, que es lo que se paga por lo que es por kilovatio horas de energía transmitida, ¿no?, a través de las redes. Pero profesor, aquí hay un problema con eso en el costo de la transmisión, porque las pérdidas son altísimas y se habla de un 30%. No, porque no, eso es en la parte de distribución.
sino La pérdida del 30% en la parte de distribución. En la parte de transmisión. No en la transmisión. La transmisión apenas anda por 2,5%. Bueno. O sea, que está dentro del... Yo diría que dentro de las normas aceptables, dentro de lo que son los niveles de pérdida. El derecho de conexión es un pago que es por cantidad de energía, por kilovatios hora que se transfiere. El nombre que se le da es el derecho, y el otro es derecho de uso, que es un pago que se hace anual y que cubre la diferencia. O sea, que el derecho de conexión más el derecho de uso, sumado los dos valores, le da el peaje. Pero es un valor de una anualidad que está establecida. Lo que usted tiene que tener siempre es previsto en su modelo de expansión que la expansión del sistema de transmisión sea adecuada a lo que es las necesidades y no se extralimita, porque si no, entonces el peaje de transmisión aumentaría desmesuradamente. O sea, el peaje de transmisión debe mantenerse más o menos en el mismo valor, solamente afectado por lo que es el índice de precio al consumidor, la inflación, ¿verdad? Correcto. O sea, pero no debe de ser diferente, porque en la medida que se requieren nuevas redes, es porque hay mucha más energía que se va a transmitir, y entonces el valor de esa anualidad entre la cantidad de energía debe mantenerse más o menos constante. Correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en 30 segundos. Bueno, estamos de regreso. Profesor Moreno San Juan, usted explicaba el modelo que usted considera que podría funcionar aquí en la República Dominicana, y entonces pues hacía la división entre generadores, el área de generación, transmisión, y la distribución y la comercialización. En Chile, por ejemplo, que hay un monopolio prácticamente, un oligopolio, digamos, pues son tres. Es decir, los tres grandes generadores son los que están cobrando también la energía, más de un 60% de la energía ellos la cobran. Entonces ahí hay un incentivo, tú la produces y también tiene la obligación de cobrarla. Entonces aquí, bueno, pero volvemos al caso de Chile, es un país que tiene más institución, que está más institucionalizado que el de nosotros, y nosotros aquí pues tenemos se ha convertido en un problema político la cobranza de la electricidad. Entonces, ¿cómo se haría eso? Es decir, si se le da al sector privado, porque lo tiene el sector público ahora cobrándola, pero hay un problema. Es decir, el mismo presidente ha dicho en un momento que la pérdida en el sector eléctrico por robos, los grandes robos están entre grandes comerciantes y grandes industriales. Entonces, eso podría ser como un desincentivo para el usuario común y corriente, el ciudadano dominicano, decir, bueno, pues si la mayor pérdida en robos viene por esos sectores y el gobierno lo reconoce, el presidente lo dice. Fíjate, eso es un tema muy interesante para discutir ampliamente sobre lo que yo le llamo causa-efecto. O sea, se ha vendido también la idea de que el robo de la energía eléctrica en República Dominicana es algo histórico y que ha sido siempre un tema recurrente. Pero cuando uno analiza las estadísticas, que es para lo que sirve tal vez un poquito ser racional en las cosas, usted se va a dar cuenta de que las pérdidas totales se incrementaron sustancialmente a partir de finales de la década de los 80. Venían en un proceso de descenso con las mejoras en lo que eran las redes y las inversiones que se hacían en instalar medidores, ¿verdad?, acometidas y ese tipo de acciones hacia lo que era buscar captar nuevos usuarios, o sea, convertir los usuarios en clientes. En la jerga de la nueva ley, todos son usuarios, pero en la jerga antigua, o sea, hay una distinción entre usuario y cliente. El usuario es el que tomaba la energía y no la pagaba, y entonces usted lo que hacía un esfuerzo para convertirlo en cliente, es decir, hacer un contrato y ponerle un medidor.
Después que el sistema eléctrico colapsó, que comenzó a finales de los 80, principios de los 90, ahí fue que vino realmente la estampida de lo que era el robo de la energía. Las estadísticas lo definen de esa manera, las reales, ¿no? A veces hay estadísticas que son medio traídas por los cabellos. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Bueno, precisamente, o sea, al ser el servicio tan malo, o sea, todo el mundo tuvo que buscar una medida alternativa para suplirse de energía, y entonces, como era algo que no tenían previsto en su presupuesto, o lo que, pues, sí, bueno, la gente lo que trató fue de defenderse. Y entonces mucha gente comenzó a robarse la luz en ese momento, cuando tenían que comprar una planta o tenían que comprar un inversor. Entonces comenzaron realmente a hacerse eso, aumentó, o sea, lo que eran las pérdidas totales, y llegaron a llegar a un valor cercano al 60%, las pérdidas totales. Wow. Al momento de la capitalización, esa era la situación que se tenía, pero pérdida de robo nada más. no, total. Entre las técnicas y las no técnicas, okay. Las totales, o sea, eran aproximadamente 56%, 57%, prácticamente un 60%, y habían sido de un 20% apenas, un 22% en los 80. Entonces, hay que ver eso, para que no dejarnos sorprender también por tremendismos en el otro extremo. Ahora, lo cierto es que para usted poder hacer una buena gestión en el área de la distribución, usted tiene que hacer inversiones. No nada más que tratar de recaudar dinero para pagarle a los generadores. Por eso volvemos a caer en el tema de lo que era estructura de precios. Y que esa estructura de precios del mercado mayorista era insostenible para las empresas distribuidoras. Porque usted tiene que convertir en usuarios en clientes. Para eso usted tiene que hacerle una distribución técnicamente adecuada, una cometida adecuada, y ponerle un medidor. Y si se quiere ayudar al consumidor que menos ingreso tiene, pues entonces para eso puede haber un plan, por ejemplo, que como le llaman ahora el bono luz, en una ocasión nosotros le llamábamos el bono eléctrico, que es que usted le cubra una parte de lo que es el consumo, o sea, mediante ese bono, y si usted consume más de ahí, usted lo paga, y lo paga al precio real de la energía, porque la energía es un bien, yo siempre he dicho, importado. O sea, claro, porque cuando usted se pone a analizar, excepto tal vez la que es hidroeléctrica, usted tiene que importar el combustible, pero también tiene que importar la maquinaria, y el valor agregado local es muy pequeño. O sea, en el caso de las hidroeléctricas también usted tiene que comprar toda la maquinaria, y el valor agregado local es un poco mayor, o sea, que en el caso de una termoeléctrica, por ejemplo, pero sigue siendo un bien con un componente de importación muy alto en el caso de la República Dominicana, y por lo tanto el costo real de producción tiene que ser cubierto con el precio a que se venda la energía, sin exagerar. Lo que pasa es que a veces el precio que estábamos utilizando es muy por encima de lo que racionalmente debiera ser. Pero si usted no hace esas inversiones en el área de distribución, pues nunca va a tener tampoco mejoras del cobro. O las mejoras del cobro siempre van a ser sobre la base de los que siempre pagan, porque son los que ya son clientes hace mucho tiempo, pero usted tiene que aumentar lo que es el abanico de los clientes. Los subsidios, cuando son generalizados, a veces son malos, porque incluso lo que hacen es favorecer el dispendio. Nosotros nunca hemos hablado de subsidios, pero sí de precios justos. Y sí hemos a veces defendido un poco lo que le llaman el subsidio cruzado, que es que el que consume mucho más tenga un precio de la energía más alta, para tratar de incentivar el ahorro de energía. Y entonces ese precio más alto usted lo puede usar para los que consumen menos, darle una energía un poco más bajo de lo que es el costo técnico, pero siempre que salga del mismo sistema, sin que tenga que tener inyecciones desde fuera, o sea, sin que se tenga que convertir en una carga para el gobierno. Sí puede haber un subsidio cruzado dentro de lo razonable. También, como se establecieron 3 empresas distribuidoras diferentes, cada una tenía una cartera de usuarios diferente. Y por eso siempre nos opusimos a que existiera una tarifa única a nivel nacional, sino que cada distribuidora tenía que tener su propia tarifa,
su propio esquema tarifario. Eso lo propusimos desde mucho tiempo atrás, o sea, años 2001, 2002, 2003, incluso en una revista aniversaria del CODIA hay un escrito mío sobre ese tema, que le llamamos la reingeniería al sistema eléctrico nacional, y ahí se trazaban una serie de ideas, o sea, de pautas con relación a lo que deberían ser las estructuras tarifarias, los intercambios en cuanto a compra y venta de energía, precios entre los generadores y distribuidoras, y cómo debía ser ese subsidio cruzado para el norte, para el sur y para el este. No podemos tener una tabla rasa porque las estructuras de clientes son diferentes y por lo tanto al final la tarifa se establece sobre la base de una anualidad también, pero en el caso de la distribuidora es un poco más complejo que en el caso de la empresa de transmisión, porque usted no tiene la certeza de que va a cobrar todo, pero si usted tiene más clientes industriales y comerciales en su carpeta, su posibilidad de cobro es mejor que si lo que tiene son muchos de baja tensión a nivel residencial. Y si usted compara las tres distribuidoras, ninguna de las tres tiene la misma carpeta, por lo tanto era totalmente absurdo desde el punto de vista técnico que tuviesen una tarifa única para todo el país. Pero el problema de las tres distribuidoras yo nunca lo pude entender, porque ¿por qué no da solo una sola y aplicar economía de escala y reducir costos? Ahí hay duplicidad de funciones. Eso es un buen punto. Uno de los problemas que se presentaban con relación a los inversionistas era precisamente el tamaño de las empresas. O sea, eran empresas relativamente pequeñas. Es más, todas juntas eran una empresa pequeña. Entonces, si usted lo compara con cualquier otro país, con el mismo Chile o con Estados Unidos, o sea, es muy, muy pequeña, es empresa muy pequeña, entonces usted tenía que duplicar todo lo que eran los gastos administrativos, incluso tener 3 consejos de administración, o sea, toda una operativa técnica, 3 centros de control de energía y todo lo demás. Eso, evidentemente que todo apuntaba a que el costo iba a ser mayor que si usted lo tenía de una manera centralizada. Después de un tiempo vamos a decir, de ese ensayo, por eso en el 2006 lo que propusimos fue, bueno, hablábamos de la reforma a la integración vertical. Porque en la integración vertical usted podría tener economías de escala y de manejo, o sea, con una estructura menos cargada de personal, y también podía dejar, por ejemplo, o sea, que el área de la generación tuviese ciertos grados de libertad y podía hacer intercambios de energía como si fueran, como hacen en los diferentes, a veces de un país a otro, o cuando hay en países más grandes, de un sistema A a un sistema B, un sistema C, que si yo tengo un déficit de generación, yo le compro al otro y hacen unos intercambios de energía y tiene cierta flexibilidad. El modelo también para la competencia, o sea, no es necesariamente que sea una sola empresa integrada verticalmente, sino que podían ser, por ejemplo, 2 empresas integradas verticalmente, que para el tamaño del sistema era tal vez lo más conveniente. O sea. Usted mencionaba el sistema de subsidio, y yo creo que ese es el mejor sistema, y le voy a decir por qué. Yo viví esto en propia experiencia, y de pronto así me llega por lo menos 6 o 7 casas que he visitado, y estoy hablando específicamente en el 2004, visitando a personas, amigos y conocidos y relacionados y haciendo otro tipo de actividades. Llegaba a esa casa, y estoy hablando en Bonao, porque yo me crié en Bonao. Y entonces, para poner un ejemplo, llegué una vez a una actividad social, me invitaron, y era en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, estábamos todos en el patio, y noté que el aire acondicionado bastante grande del lado del dormitorio estaba encendido, y lo observaba y conocía a la persona, llamar a Rafaelito, le dije: Rafaelito, ¿pero y quién está acostado a esta hora? Me dijo: no, nadie. Digo: pero ¿y por qué está ese aire prendido? Eso está gastando energía. Me dice: oh, no, estoy enfriándolo para cuando llegue la noche, que esté el cuarto bien frío. Digo: pero hermano, aquí no paga usted electricidad. Me dice: no, solo paga Hipólito.
Ya. ¿Entiendes? Y para contar otra anécdota, porque eso es muy constante, en un campo de Bonao llegué yo a las 2 de la tarde y lo primero que noté cuando entré en la casa y seguí para el comedor, que tenía el bombillo. Estas casas de campo tienen esto bastante alto, Sí. y el bombillito chiquitito allá arriba, pero yo miré por casualidad y vi el bombillo prendido y más para adelante vi otro prendido y le dije, pero mira, apaga esos bombillos ahí. No, eso no molesta. Digo, pero que eso es energía, eso cuesta dinero. Nosotros no pagamos energía aquí, en los campos no se paga energía. Ya. Entonces, aquí se necesita voluntad política para eso. Es decir, hay que ponerle contador a todo el mundo, ponerle un mínimo. Si te quieres un subsidio, ponerle un mínimo. ¿Qué es lo mínimo que se le va a dar a esta persona? Tanto bombillo, un radio, un televisor, lo que sea. Eso, por encima de eso, lo que consuma, va a tener que pagarlo al costo, como usted explicaba. Entonces, porque el asunto del Por eso el bono luz, por ejemplo, siempre cuando en alguna medida discutíamos eso, yo siempre le decía que había que ligarlo a un contrato y a tener un medidor, porque era la forma de comenzar a racionalizar ese dispendio, ¿verdad? O sea, y entonces fijar una cantidad de kilovatios hora que sí se incluyesen dentro de lo que era el bono luz. Se hablaba de 100, yo incluso le había dicho, llévenlo a 150, pero con la idea de que si había un kilovatio más por encima de los 150, se pagara al costo real del kilovatio hora, no a un costo ficticio. O sea, a mí me surge la pregunta que se la hice a un sobrino mío, ingeniero, que fue su alumno, Daurin Mesa, quizás ya. no lo recuerda. Ya. Él hizo una maestría en Argentina y está trabajando allá en Argentina y se casó por Ya, allá también. ya. No sé si lo recuerda, pero bueno, Sí, sí. yo le hice una pregunta a él, pero no me pudo dar respuesta. Yo le decía, es que no hay todavía una tecnología, así como en el teléfono, que tú puedas comprar una tarjetita y decir, dame 200 pesos de luz. Sí, sí existen los medidores prepagados, se llaman eso. Entonces, pues, aquí Lo que pasa es que el medidor prepagado, si usted no es capaz de instalar un medidor y una cometida decente en todos los sectores, vamos a decir que estaban dentro del grupo de los barrios PRA, del PRA. Lo mismo dificultad va a tener con instalar un medidor prepagado. Es un problema a veces, yo diría, de cultura y de educación, o sea, porque posiblemente el medidor prepagado con una tarjetita funciona más en los sectores de clase media, y diría, bueno, yo voy a comprar energía por 300 kilovatios hora, y yo veo que se me está llegando ya a los 300 kilovatios hora en ese mes, y yo digo, déjame comprar 100 más para completar el mes. Pero la tecnología existe, o sea, lo único que no lo vemos como que es tampoco una solución al gran problema que nosotros tenemos de convertir usuarios en clientes, porque para convertir usuarios en clientes lo que hay que hacer es gestión. Incluso en una oportunidad también hablábamos con insistencia del tema de las cooperativas eléctricas, sobre todo para la zona rural, y también podría ser hasta dentro de las mismas zonas urbanas, en los barrios carenciados, que usted pueda tener una cooperativa que se encargue de comprar la energía al por mayor, la midan en un punto y entonces esta cooperativa se encargue de recolectar el dinero para pagar esa energía entre sus asociados. O sea, ese sistema de cooperativa existe en los Estados Unidos, todo el tiempo ha existido en la zona rural. O sea, y de hecho la electrificación rural en Estados Unidos en su gran mayoría depende de ese sistema de cooperativa y funcionan perfectamente. Y hay muchas experiencias también en países ya latinoamericanos sobre el tema de lo que es las cooperativas de consumidores para energía. Y eso paralelamente con hacer un trabajo de gestión de las distribuidoras en lo que es esa de convertir usuarios en clientes, también se podía ensayar con el tema de las cooperativas eléctricas. Claro. A mí me surge la pregunta de, ¿hay estudios concretos que cuantifiquen por las diferentes pérdidas? Es decir, por robo, por cobranza. Eso está bastante bien estudiado. O sea, por estudiado no es el problema. El problema está por
primero formular un plan y ejecutarlo. O sea, tal vez lo que, en sentido general, nosotros hemos sido tradicionalmente muy malos ejecutores de planes. Los planes lo convertimos en un libro muy bonito, una presentación, Pero ¿y eso que por nos ser- admiramos por lo bonito que está, pero después cuando vamos a la parte de lo que son las ejecuciones, resulta ser que ahí no hacemos nada. O sea, lo quedamos nada más que con palabras y palabras y palabras, pero no somos capaces realmente de convertir el plan en acción. O sea, y lo importante muchas veces en todo este tema, bueno, energía es acción, ¿verdad? O sea, es simplemente tener una serie de acciones para no ver el problema y dejarlo siempre igual. Porque, por ejemplo, cuando se menciona del gran problema de lo que son los barrios PRA, que ya no existen porque el PRA se eliminó por decreto. Ujú. Simplemente lo que usted va a ver que ahí las industrias que hay metidas en los barrios PRA y todas las cosas que están a la vista de todo el mundo y nadie hace nada. Pues ya esto es un cam- problema político. por eso profesor. ya es... ¿Y qué esfuerzo hay que hacer? Bueno, simplemente usted hace una clasificación de cuáles son los mayores consumidores y hace un plan para ir colocándole medidores a los mayores consumidores y después va dejando la cachita esa que se está cayendo, que realmente lo que consume es muy poco, de último. Pero el esquema de una tarifa única, o sea, fija, fue un esquema para salir al paso de una situación de los años 90 que ya a esta fecha debió de haberse superado por completo esa situación y tener suficientes recursos para hacer las acometidas. Déjeme decirle que una acometida no sale tan barata hoy en día, porque incluso un medidor ya anda por los $35. O sea, entonces, evidentemente pero sin embargo hay que hacerlo. Hay que hacerlo por un problema de, vamos a decir, disciplina. Ir disciplinando a la gente de que la energía es un bien que no es como el maná que es prometido, que cayó del cielo, sino que requiere una serie de... Hasta la planificación cuesta, ¿verdad? O sea, requiere una serie de acciones y esfuerzo humano y recursos y que debe de pagarse la energía. Ahora, lo que sí debe de siempre estar claro de que debe ser un precio justo. Ok, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa de 30 segundos y regresamos con ustedes. Amigos televidentes, estamos de regreso, estamos conversando con el profesor Moreno San Juan, un experto en el área energética. Profesor, hablábamos de las pérdidas que existen en el sistema y usted me decía que están cuantificadas. ¿Cuáles son esos sectores y más o menos los porcentajes por áreas? Sí, mira, las mayores pérdidas siguen siendo en el área de distribución de baja tensión. O sea, lo que es para las que aplican las tarifas de baja tensión residencial y comercial. Dependiendo de la distribuidora, hay algunas que todavía las pérdidas totales pasan del 30%, 31, 32%. Hay otras que están por 28 y otras por 24. O sea, todavía esos son valores muy altos para lo que debieran ser. O sea, nosotros poníamos en aquel trabajo que hicimos en el año 2004 de que pudiéramos llegar a las pérdidas totales promedio del sistema de un 20%. Ahí es que comenzaríamos a decir que estamos llegando a donde debemos estar. Cuando las pérdidas totales en promedio anden por el 20%. De esas pérdidas hay una parte que son pérdidas técnicas, que es las pérdidas que no se pueden evitar porque es calentamiento de los conductores, en los transformadores, en los empalmes de los cables, que siempre hay unas pérdidas ahí. Y esas pérdidas técnicas en nuestro medio andan alrededor de unos entre 12 y 14%, dependiendo también de la empresa distribuidora. Y son un poco altas. Lo ideal sería que estuviesen alrededor de un 7 o un 8%. Pero entonces las pérdidas totales podrían bajarse de ese 20% tal vez hasta un 16% o un 18%. Yo creo que si nos proponemos como meta llegar a un 20%,
y después del 20 bajar esos 2 o 3 puntos porcentuales hasta llegar hasta un 18 o un 17%, estaríamos bien en cuanto a lo que son las pérdidas totales. En el área de media tensión las pérdidas son mucho más bajas, porque esas totales es un promedio, ¿verdad? Y andan, yo diría que dentro de lo razonable, o sea, para lo que es un sistema como el nuestro. Y no hay tanto robo en lo que es media tensión, hay mucho menos robo en lo que es media tensión. Y en alta tensión, pues prácticamente no, o sea que los usuarios que están conectados en sus estaciones, ya 69 kV y algunos están hasta 138, pues ahí no hay ese problema. O sea que el problema fundamental y el esfuerzo donde hay que hacerlo es en lo que es la baja tensión y alguna que otro en lo que es la media tensión. O sea, porque en la media tensión es más fácil de detectar, o sea, cualquier fraude. O sea, usted puede hacer una campaña de efectiva y es son mucho menos los usuarios en media tensión y por lo tanto usted le puede dedicar más tiempo que a los de baja tensión, que son todos los clientes están ahí, casi todos en baja tensión. ¿Y está cuantificado el robo, la pérdida de cobranza? Sí, por ejemplo, lo que es la parte del robo sería la diferencia entre ese 14% y el 30%, o sea que es como un 16%, 16, entre 16 y 18%. Oh, pero entonces es mayor. Ahora, fíjese que estábamos casi en un 60%, o sea que realmente se ha reducido a un poco como la mitad con relación a lo que se tuvo en un momento en la etapa previa a la capitalización, después de haber estado en un 20%. Nosotros lo que proponíamos era, por eso ese 20 era una meta que nosotros entendíamos que no era difícil de conseguir porque ya lo habíamos tenido en algún momento en los 70 y principios de los 80. O sea, pero la estampida de las pérdidas llegó a esos valores y por eso ir otra vez hacia ese 20% mínimo histórico o máximo histórico en la época que muy anterior a lo que fue el proceso de capitalización. Pero ahora es que no se hayan hecho avances, se han hecho avances, ¿ya? Pero todavía es mucho lo que hay que hacer en el área ese de control de lo que son robo de energía. Después entonces vendría mejorar lo que son las pérdidas técnicas, porque si queremos bajar de ese 20 o 18, 17, entonces sí tenemos que hacer ya más inversiones en lo que es las redes. O sea, a veces tenemos muy congestionado todo lo que es el sistema de distribución y una planificación hasta urbana, porque hay un problema serio también de planificación urbana que satura las redes. Usted hace una distribución del sistema de distribución y de momento hay 10 casas que se convierten en 10 torres, entonces ahí ya es un problema, no solamente por el problema de los otros servicios, no solamente de eléctrico, sino del agua, las aguas negras y de la viabilidad, sino que también hay un problema muy serio que se crea al aumentar la densidad sin una planificación urbana adecuada. Bueno, obviamente el sector eléctrico tiene muchos problemas. Hay otro problema que usted lo ha comentado en la prensa, yo lo he visto, es que la alta tarifa que se cobra. Estaba hablando de 21 centavos de dólar por kilovatio hora. Y es un desincentivo para la gente pagar porque se siente timado. Ese es un tema bastante espinoso porque hay demasiados intereses envueltos y ahí sí yo no veo ninguna perspectiva, aunque ha habido ciertos intentos, por lo menos en los últimos meses, de hacer un trabajo en ese sentido con los generadores, ¿verdad? Pero realmente yo pongo de ejemplo el caso de que no es posible que una planta que produzca en base a carbón pueda haber vendido la energía en República Dominicana a 18 centavos de dólar, ni que la empresa hidroeléctrica se haya aprovechado de eso para entonces vender a 21 centavos de dólar un kilovatio hora producido por la empresa hidroeléctrica. Eso es un absurdo total. Entonces, por eso siempre hemos hablado de que sí estamos de acuerdo con que se le cobre el costo real al usuario, no que se le regale la energía, pero tenemos que revisar por qué tenemos precios tan altos que fundamentalmente se deben a una serie de dislates en los contratos que se arrastran desde el momento de la capitalización.
una planta de carbón hoy en día debería estar produciendo entre lo más de 7 centavos de dólar el kilovatio hora, una planta ciclo combinado a gas natural, con el precio tan bajo que tenemos del gas natural ahora, que casi compite con lo que es el carbón, aunque creemos que no se va a mantener mucho en el tiempo, pero es un momento para aprovecharlo. Debería estar también entre los 8 centavos de dólar, por ahí es el precio del kilovatio hora. Un motor de combustión interna, y por eso el error de haber llenado el país con motorcitos. Ahora mismo debería estar entre 11 centavos y 12 centavos, porque el búnker sí, contrario a lo que fue históricamente la evolución con el precio del crudo, ahora está muy pegado al precio del crudo. Antes estaba muy bajo, era un combustible residual que tenía un precio muy bajo, pero ahora resulta que casi tiene el mismo precio que el crudo, o está muy cerca del precio del crudo, y es imposible generar en base a fuel número 6. O sea, y por eso también insistíamos mucho en cambiar la estructura de la matriz energética, muchísimo más carbón, gas natural, y ya a partir de la segunda década de este siglo ir pensando en la energía nuclear para la República Dominicana, porque los países que estuvieron al día con la tecnología, el uso pacífico de la energía nuclear, tienen costos muy bajos de producción en lo que es la parte de energía nuclear. La República Dominicana no podía entrar en la energía nuclear porque las centrales nucleares son muy grandes para el tamaño del sistema eléctrico que nosotros tenemos. La planta más, o sea, la central o la unidad más pequeña que se puede conseguir como energía, planta nuclear económica, son 400 megavatios. Pero Cuba tiene planta nuclear. No, tenía. Pero nunca llegaron a terminar de desarrollar, y eran de cerca de 400 megavatios, o sea, estaban en el mínimo de la... Sin embargo, la central nuclear prototipo ha ido creciendo de 600 megavatios hace décadas, 15 años atrás, a 1000 megavatios. Wow. Entonces ya 1000 megavatios es imposible para la República Dominicana, pero nosotros podíamos hacer un pool con una serie de otros países pequeños del área de Latinoamérica para tratar de que sea factible desde el punto de vista de interés comercial construir plantas de 400 megavatios, que ya a partir del año 2020, 2017 lo teníamos en una programación que habíamos hecho en el Instituto de Energía de la UAS, podíamos tener ya una central nuclear. Ahora, para poder tener una central nuclear hay que preparar el país de acuerdo a lo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, y eso toma mínimo de 10 a 12 años. O sea que por eso insistimos tanto en la planificación, que si queremos una planta nuclear para el 2025, casi tenemos que comenzar a planificarla hoy, aunque parezca que el 2025 está muy lejos, porque en tema de energía nuclear las cosas son como mucho más rigurosas para usted poder manejarla. Profesor, nos queda un minuto. El asunto de la producción de energía eléctrica, hidroeléctrica, que es la más barata, tantos ríos, ¿por qué no tenemos pequeños generadores? Para mí lo interesante serían los pequeños generadores, porque los grandes generadores, a veces tenemos sobredimensionamiento de los grandes generadores hidroeléctricos, por eso no sale la energía a veces a 14 y 15 centavos de dólar, cuando uno hace un análisis de costos. Pero sí hay muchísimas oportunidades, sobre todo para lo que es electrificación rural, de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Esos son proyecticos que están dentro de la tecnología que nosotros podemos dominar hasta localmente, fabricar y construir localmente. Lo que hay que tener es un plan y una acción, ¿verdad?, para hacer eso, vía lo que es la electrificación rural y las cooperativas. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final, pero tenemos que decir que lo más importante es un plan. Fíjate, lo tiene un estudiante cuando va a la universidad, desarrolla un plan, qué va a estudiar, qué va a hacer mañana, qué se va a dedicar, lo hacen la familia. Un país con mucho más razón, y todavía con más doble razón, el sector eléctrico, porque el crecimiento, el desarrollo económico de un país depende de que haya una fluidez, un sistema seguro, estable. Y un plan que se ejecute, porque no es nada más que tenerlo. Lo que quiere decir que a conclusión aquí que yo llego, después de todas las informaciones que hemos escuchado del profesor Moreno San Juan, experto reconocido en el país como uno de los mayores exponentes del sistema
más conocedores de la intríngulis del sector eléctrico y sus problemas, mi conclusión es falta de voluntad política para desarrollar ese plan e implementarlo. Así que lo dejamos con eso, le damos las gracias al profesor Moreno San Juan por haber comparecido a este espacio y decirle que en un futuro pues las puertas del mismo estarán abiertas, y a ustedes gracias por su audiencia, y les recordamos nuestro correo electrónico impactoeconomicoglobal@gmail.com. Cualquier comentario lo pueden hacer ahí y como siempre los contestamos. Así que muchas gracias y hasta la próxima entrega. Para las elecciones. Con calidad es Mave en tu hogar. Estufas de 20 y 30 pulgadas, microondas, lavadoras automáticas.